Bueno, pues tenemos ahora con nosotros a Mónica Pérez Ríos, a la que quiero agradecer que haya venido porque le ha supuesto un esfuerzo importante y lo ha hecho bien gustosa. Mónica Pérez Ríos es profesora titular de Medicina me lo tengo que leer porque es una reseña extensa y uno no se la puede aprender. Es profesora titular de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Santiago de Compostela. Doctora, máster en Salud Pública y Administración Sanitaria. Máster en Diseño y Estadística y máster en Gerontología Social y Clínica. Destaca ella, cuando habla de su experiencia, que trabajó durante más de 15 años en el Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública, a la vez compaginando esta labor con tareas docentes como profesora asociada en el área de Medicina Preventiva y Salud Pública. Ha realizado una estancia predoctoral en la Universidad de Harvard en Estados Unidos y en la etapa postdoctoral en la Rhode Island Department of Health y en la Universidad de Brown. Esta colaboración la sigue manteniendo en la actualidad y se han derivado de esta colaboración importantes publicaciones, tesis doctorales, proyectos de investigación. Pertenece a la Sociedad Española de Epidemiología, donde coordina el grupo de trabajo de tabaco, y su labor investigadora está en el marco de los estilos de vida saludables y conductas de riesgo para la salud. Actualmente es la investigadora principal de 3 proyectos competitivos nacionales en los que se desarrolla el plan de investigación de varios de sus alumnos de doctorado. Hoy va a hablarnos, bueno, pues de fundamentalmente qué implica ese humo ambiental, ese humo de las personas fumadoras sobre aquellas personas que se encuentran en el mismo contexto, sobre aquellas personas que no son fumadoras, al menos de primera mano. Sí. Muchas gracias, Mónica. Bueno, pues yo también agradezco a Emilio su empeño en que viniese y siempre su amabilidad en la invitación y en todo pues lo que ha tenido que hacer para que yo estuviese aquí. Espero estar a la altura de lo que él se espera. Le agradezco muchísimo al Plan Municipal de Prevención de Drogas de Gijón y también a la Asociación Española contra el Cáncer esta invitación. Realmente la presentación de Emilio casi pasa porque soy profesora de epidemiología en una universidad y llevo muchos años trabajando en tabaco. Me gustó en la presentación previa que se utilizaban muchos datos de trabajos que habíamos hecho nosotros y de trabajos que lideramos pues desde la Sociedad Española de Epidemiología, en donde intentamos aportar nuestro granito de arena en todo lo que es la legislación sobre control de tabaquismo en España. De hecho, siempre decimos que nuestro principal logro estuvo en que empujamos mucho ese cambio de la legislación de 2005 a la legislación de 2010, que como os comentaban antes, y algo hablaré yo ahora, era insuficiente en cuanto a la protección de un sector poblacional que es importantísimo, y sobre todo en países como España, que es el sector de la hostelería. Y entonces os voy a hablar de esa parte de desnormalización de la que también estuvieron hablando en la ponencia previa, la importancia que tiene que veamos que fumar no es normal, que nuestros jóvenes, nuestros chicos jóvenes vean que fumar pues no es una moda, ni es un hábito. Realmente fumar es una adicción y como tal nosotros deberíamos promover una sociedad libre de humo de tabaco desde, pues yo diría casi desde ya. Y sobre todo lo voy a centrar en lo que es el humo ambiental de tabaco y el humo residual de tabaco. Y veréis que a lo largo de toda la presentación me voy a apoyar mucho en lo que es la evidencia científica, en lo que para nosotros es ese establecimiento de relaciones causales entre una exposición y un resultado. Y no voy a entrar en parece que el tabaco causa, parece que la exposición, no. Muchas veces es mejor irnos a lo que sabemos claramente y aunque tenga menos impacto en cifras, menos impacto en titulares, pero poder estar seguros de lo que estamos o de lo que yo os voy a contar, porque también veréis a lo largo de la presentación que nosotros tenemos detrás pues un enemigo que es muy importante, que es un lobby que es la industria tabaquera, con unas ramificaciones que nosotros, pues yo creo que nunca acabamos de comprender y no sabemos hacia dónde van y hasta dónde pueden llegar. Entonces, pues hay que ser, pues hay que estar muy seguro de lo que dice, de lo que se dice, porque siempre lo que se trata es de desacreditar lo que se está haciendo en temas de investigación. Me he olvidado una primera diapositiva y es
que es muy importante, yo creo que todos deberíamos poner cuando vamos a hablar de algo. Yo no tengo ningún conflicto de intereses, no recibo dinero de nadie por decir esto, ni mis investigaciones vienen pagadas por la industria privada, sino que nosotros, bueno, pues competimos a dinero, bueno, pues dinero de investigación nacional y no tenemos conflictos de intereses con nada de lo que vamos a contar. A mí no me pagan farmacéuticas ni nada por el estilo y por lo tanto, bueno, pues me puedo sentir libre en las cosas que cuento. Entonces, vamos allá y vamos a ver lo que yo os quería contar. Sé que al final Emilio me va a decir que hay un tiempo para preguntas. A mí no me importa, que si a lo largo de lo que yo estoy contando, de lo que yo os estoy presentando, me queréis comentar algo, me queréis interrumpir en algo, o si en algo de lo que yo os cuento pues no estáis de acuerdo, o si queréis puntualizar algo, porque igual en alguna de las cosas que yo os voy a contar aquí hay alguien que sepa más que yo. A mí, yo encantada. De hecho, bueno, pues yo os invito a que me paréis cuando queráis. A mí me gusta que me contéis, igual que me gusta contaros a mí a vosotros. Entonces nos vamos a ir, fijaos, nos vamos a ir al pasado, nos vamos a ir al siglo pasado, a ese siglo XX, y nos vamos a ir a mitades del siglo XX, año 1950. Parece que fue hace muchísimo tiempo, pero bueno, no pasaron ni 75 años. Entonces, en Estados Unidos, veréis que me voy a apoyar mucho en Estados Unidos. Estados Unidos tiene sus cosas terribles, pero también tiene sus cosas muy buenas, y el control que hacen de factores de riesgo, como es el consumo de tabaco y la exposición a humo ambiental de tabaco, es algo de lo que nosotros deberíamos aprender. Bueno, pues hace 75 años, en Estados Unidos, en el mes de mayo, se publica 2 artículos en una revista que dentro de biomedicina es una revista, bueno, pues importantísima, que es el Journal of the American Medical Association, que nosotros lo conocemos con el nombre de el JAMA. O sea, publicar en esto, bueno, es lo máximo. Entonces aquí se publican 2 trabajos en el mismo número de esta revista, os digo, mayo de 1950. El primero de ellos, o más bien el que sale en portada, estaba escrito por un cirujano conocidísimo en ese momento en Estados Unidos, Winder, y uno de sus colaboradores, Graham. Y en páginas más adelante aparece otro trabajo publicado por Levine y colaboradores. ¿Por qué os digo que están situados en puntos diferentes? Bueno, el de Levine y colaboradores fue enviado antes al JAMA, pero el JAMA se lo guardó en un cajón y dijo, buf, lo que me están contando estos no es cierto y por lo tanto voy a dejarlo aquí guardado y lo vamos a dejar ahí. No vaya a ser que, bueno, pues abramos una espita que luego no sepamos controlar. Pero cuando llega el trabajo de Winder, una persona muy afamada dentro del sector médico americano, entonces aquí dicen, bueno, pues vamos a sacar estos trabajos. Evidentemente, aunque el otro llegó antes, va en páginas posteriores porque no era una persona de tanto renombre. Cualquiera de los 2 trabajos concluyen esto, concluyen en 1950 que el consumo excesivo y prolongado en el tiempo, especialmente de cigarrillos, parece ser un factor de riesgo en la inducción del carcinoma broncogénico y fija más o menos en 20 años, el tiempo en el que debe transcurrir entre que una persona empieza a fumar y pueda aparecer ese cáncer de pulmón. También indica que, bueno, que parece ser que el principal factor de riesgo de ese cáncer de pulmón sería el consumo de tabaco. Unos meses después, en septiembre también del año 1950, al otro lado del Atlántico, en el Reino Unido, 2 epidemiólogos muy renombrados, que son Richard Doyle y Austin Bradford Hill, publican otro trabajo en otra de las revistas que para nosotros es lo máximo, que es el British Medical Journal. Estos dos epidemiólogos lo que concluyen en su estudio es que hay una relación causal entre el consumo de tabaco, o sea, el consumo de tabaco produce cáncer de pulmón. Ellos fijan este tiempo de inducción un poquito más allá, entre los 20 y 50 años, no acaban de concluirlo, y ellos también lo que valoraban era que el consumo de tabaco, especialmente de cigarrillos, era factor de riesgo. En cambio, bueno, que los puros y las pipas parecía que no influían tanto. Entonces aquí ahora empezamos con el escepticismo, incluso el escepticismo de estos 2 últimos autores, que años después, cuando se les preguntó si ellos creían en la comunicación que habían hecho, en el artículo que habían publicado, decían que ellos pensaban que con el tiempo esos datos serían refutados y que no era cierto que el consumo de tabaco producía cáncer de pulmón. De hecho, ellos decían que ellos mismos eran fumadores y que no habían dejado de fumar en ese momento. A medida que fueron avanzando sus investigaciones, dejaron los 2 de fumar y acabaron creyéndose los datos que habían publicado. De hecho, bueno, pues iniciaron un seguimiento que para la gente que trabajamos en tabaco es muy importante, que es el seguimiento de la cohorte de los médicos británicos.
Este escepticismo que tenían estos autores era algo que venía apoyado por esto que aparece aquí, por la industria tabaquera. La industria tabaquera, en el momento que se ve que empieza a salir a la luz toda esta evidencia de que el producto que ellos están produciendo y que les deja pingües beneficios influye en la salud de las poblaciones, entonces aquí se empiezan a poner nerviosos. Veréis que en las próximas diapositivas os voy a hablar varias veces del Surgeon General. El Surgeon General son unos informes que se emiten por las autoridades sanitarias americanas. De hecho, a los que trabajéis en promoción de la salud y en prevención de la enfermedad, os recomiendo que de vez en cuando le echéis un vistazo a estos informes, porque trabajan en temas diversos. Uno de ellos es el tabaco. Cuando empiezan ellos a ver, bueno, pues que las autoridades sanitarias americanas empiezan a revisar la evidencia que hay entre la relación entre consumo de tabaco y cáncer de pulmón, se empiezan a poner nerviosos. Se empiezan a poner nerviosos porque la curva de tabaquismo en Estados Unidos, aquí empezaríamos en el año 1900, veis cómo va subiendo, pero de una forma espectacular. Y aquí, bueno, pues se marca perfectamente el impacto que tuvo pues la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión. Bueno, pues se ve cómo el consumo de tabaco va aumentando y entonces en este momento, bueno, pues las autoridades sanitarias empiezan a tomar cartas en el asunto. Año 1964, 14 años después de la publicación de los trabajos de Winder y Graham, de Levine y de Dolly Hill, el Surgeon General emite un informe, que es este que tenéis aquí, Smoking and Health, en el que dicen que el tabaco es la causa de enfermedad prevenible más importante en los países desarrollados, 1964. O sea, nos estamos encontrando ya con un posicionamiento del tabaco en un punto importantísimo dentro de las campañas de prevención a nivel nacional en los países desarrollados. Es en este momento, bueno, cuando veréis que esto se va a repetir también con el humo ambiental de tabaco, cuando la industria tabaquera ya lo saca todo. Entonces empieza a trabajar de una forma, bueno, pues fea. Lo que hacen es contratan a profesionales sanitarios para que desacrediten los estudios que se están haciendo, pero si alguna vez tenéis un ratito y os interesan estos papeles que fueron desclasificados hace unos años, veis que ellos lo que dicen en estos textos es que saben que la evidencia que está saliendo es cierta, o sea, saben que es totalmente cierta. Y de hecho, en este es muy curioso porque lo que dicen es, todo lo que están diciendo del cáncer es cierto, oye, y ojo, porque van a empezar con las cardiovasculares, que también sabemos que el consumo de tabaco tiene impacto sobre ellas. Veis que estamos en el 64 y aquí aún no hemos empezado con el humo ambiental de tabaco. Empiezan a poner dinero encima de la mesa para que, bueno, pues expertos, especialmente profesionales médicos, acaben concluyendo que esta relación no es cierta. Los informes del Surgeon General se mantienen y se siguen manteniendo, y también se mantiene el empeño de la industria tabaquera, yo no diría en ridiculizarlos, pero sí en hacerle creer a la población de que ahí vienen con algo más para decirnos que no debemos hacer. Pues ya llevamos pues medio siglo de las advertencias del Surgeon General. Aquí lo tenéis en un artículo muy interesante que se publicó hace poquito pues en el New York Times, en donde dicen que hay que escucharlos y que todo esto que aparece en muchos medios de prensa escrita, bueno, pues que hay que tomárselo como es. O sea, realmente lo que hacen son, bueno, pues caricaturas diciendo, bueno, ya están ahí otra vez. Pues eso, el Surgeon General, el tema de hoy es, por favor, no escuches a Joe Biden. Bueno, pues tienen estas salidas cada vez que se sabe que puede salir algo nuevo que vaya en contra de, bueno, pues de los beneficios de grandes lobbies. Entonces, bueno, pues esta fue una de sus primeras advertencias. Cuidado, el Surgeon General ha determinado que el consumo de cigarrillos es malo para tu salud. Y aquí, bueno, pues está, bueno, pues toda esta controversia del impacto que tiene pues una compañía que tiene, bueno, pues que consigue beneficios a costa pues de la salud de los demás. Año 1972 es cuando por primera vez, hablábamos antes del 64, en el año 72 es cuando el Surgeon General por primera vez habla del humo ambiental de tabaco. Y en este momento lo que nos dice es que el humo ambiental de tabaco causa enfermedad. Fijaos que en este momento Estados Unidos ya había alcanzado el pico en la prevalencia de consumo de tabaco, que ellos la alcanzaron aproximadamente en los años 60 y desde entonces esta prevalencia ha estado disminuyendo y continúa disminuyendo. Por eso, bueno, pues se empiezan a fijar en otros efectos que pueda tener el humo de tabaco y en este caso está la identificación del humo ambiental de tabaco como un riesgo para la salud.
Tan pronto sale esta publicación del Surgeon General, se ve cómo diferentes estados de Estados Unidos empiezan a legislar políticas de control de tabaquismo. Políticas de control de tabaquismo orientadas a la protección poblacional frente, en ese momento, a una sustancia que causaba enfermedad. 1973, Arizona, la tenéis aquí colocada en rojo, en el sur oeste del país, prohíbe fumar en algunos lugares públicos. O sea, es algo, bueno, pues que nosotros en España hicimos casi en el año 2005. Año 1975, Minnesota, en el norte, hace una regulación sobre aire limpio en interiores. Y a finales de los años 70, principios de los 80, la gran maquinaria en control de tabaquismo en Estados Unidos, que es el estado de California, empieza a legislar ya no solamente sobre consumo, sino sobre protección poblacional frente al humo ambiental de tabaco. Empiezan sus dos principales ciudades, que serían, bueno, pues San Francisco y Los Ángeles, y también su capital, Sacramento, a generar políticas de control de tabaquismo en espacios interiores. California sigue siendo puntera en cuanto a la protección poblacional frente al humo ambiental de tabaco. Principios de los años 80, 1981, se empiezan a publicar trabajos realmente interesantes en donde se valora cómo las mujeres no fumadoras casadas con hombres fumadores tienen más riesgo de padecer cáncer de pulmón. Dos estudios que son, bueno, pues son hitos en la epidemiología de la exposición a humo ambiental de tabaco, que están publicados, uno por Hirayama y otro por Tricopoulos. El estudio de las mujeres no fumadoras casadas con fumadores se mantuvo como una constante a lo largo de los años 80. Pero el cambio en la forma de pensar frente al humo ambiental de tabaco está en el año 1986. Aquí el Surgeon General sí que hace ya el primer informe completo sobre el humo ambiental de tabaco. Y entonces, en este caso, ya no dice que el humo ambiental de tabaco puede causar enfermedad. No, aquí ya dice que el humo ambiental de tabaco causa enfermedad. Y dentro de esta enfermedad que causa está el cáncer de pulmón. Entonces, aquí, bueno, pues ya es una recomendación, o más bien es una indicación clara de los efectos para la salud que puede tener la exposición al humo ambiental de tabaco. Y ahora, bueno, pues esto es algo que se sabe, y no se sabe porque solo lo diga el Surgeon General del 86, sino porque la evidencia es abrumadora. La exposición a humo ambiental de tabaco aumenta el riesgo de tener cáncer de pulmón, produce cáncer de pulmón. ¿Qué más nos contó este Surgeon General? Año 1986, bueno, pues que causa muerte prematura, que causa enfermedad en los adultos que no fuman, y empieza a relacionarlo ya con las enfermedades cardiovasculares. Y entonces, bueno, pues aparecen, pues en el año 1990 el primer trabajador que le gana, pues un pleito a su empresa por la exposición a humo ambiental de tabaco. Es el Carroll Case, es un conductor de autobuses que se llamaba Sean Carroll, que trabajaba en Australia, en la compañía de autobuses de Melbourne. Desarrolló un cáncer de pulmón, él era nunca fumador, vivía en un ambiente de nunca fumadores, pero en su trabajo estaba permitido fumar. Bueno, pues le dieron una indemnización y dijeron que la probabilidad de que su cáncer de pulmón se debiese a la exposición a humo ambiental de tabaco era del 75%. Bueno, pues esto marcó un cambio en la legislación, en las compensaciones laborales de personas que estaban expuestas a humo ambiental de tabaco y sufrían alguna enfermedad que hasta ese momento estuviese relacionada, como era el cáncer de pulmón. Esta fotografía, bueno, pues la tomé yo a finales de los años 90 en Estados Unidos. Bueno, pues yo creo que era en la entrada de un sitio donde se alquilaban coches, y allí ya te advertían, o sea, mira, ten cuidado, si vas a estar aquí un rato porque aquí hay un carcinógeno que es el humo ambiental de tabaco, y si estás aquí esto te puede producir cáncer y en caso de estar embarazada puede producir defectos congénitos. Bueno, pues así empezaron, y cada vez todas estas advertencias para la salud de las poblaciones cada vez van más allá. De hecho, lo comentábamos antes, ahora mismo Estados Unidos es un país que no huele a tabaco, contrariamente a lo que sucede en España, que es un país que desgraciadamente sigue oliendo a tabaco. Pero al final de todo os dejo el año 1929. En el año 1929 ya se empezó a hablar de que si el tabaco producía enfermedad, como ya se estaba empezando a ver, como la industria tabaquera ya estaba viendo, aunque las autoridades científicas o la ciencia dató esa relación en los años 50, empezó a estudiarla en los años 50, la industria del tabaco ya había empezado mucho antes. En el año 1929 ya había indicios de que podía estar pasando algo. Incluso pues había autores que se atrevían a decir algo así como: si fumar es malo,
no será malo también estar expuesto al humo que producen los cigarrillos. Esto va a favor de uno de los criterios de causalidad que nosotros siempre explicamos cuando explicamos la epidemiología, que es el criterio de analogía. Si tú estás expuesto a dos sustancias que son muy similares, los efectos deberían ser similares. Entonces aquí es donde entra qué es el humo ambiental de tabaco. Fijaos, el humo ambiental de tabaco, humo ambiental de tabaco, aire contaminado por el humo de tabaco, humo de segunda mano, que es esa traducción literal del second hand smoke americano, anglosajón. Bueno, pues esta exposición a lo que nos lleva es a lo que antes llamábamos tabaquismo pasivo. En rigor, lo del tabaquismo pasivo, bueno, pues deberíamos desecharlo, porque muchas veces no es pasivo, porque los fumadores activos están expuestos también al humo ambiental de tabaco. Realmente nosotros, bueno, pues las personas que no fumamos, lo que somos unos fumadores totalmente involuntarios, sí, pasivos. Hay otra persona que de forma activa nos expone a ese humo de tabaco. Entonces, esa exposición es la inhalación del humo de tabaco que procede de la contaminación ambiental producida por las personas fumadoras activas. Entonces, en este punto es muy importante que penséis en lo que es el acto de fumar. Cuando nosotros intentamos explicar qué es el humo ambiental de tabaco, bueno, pues lo que vemos es esa bocanada de aire que sale de la boca o de la nariz de los fumadores, que sería esa corriente principal, que ellos, bueno, pues amablemente se han encargado de filtrar en sus pulmones para nosotros, pero que nos devuelven parte de ese humo. Pero ahí hay otra cosa, que es la corriente secundaria. La corriente secundaria es la que se emana desde el cono de ignición de los cigarrillos, es la que sale a través del papel, es la que sale de las comisuras de los labios de los fumadores previo a ser tragado ese humo, y ese humo es exactamente igual al humo que están inhalando ellos, o incluso es peor, porque el que sale del cono de ignición es un humo que no ha sido calentado. Cuando se produce el acto de fumar, esa inhalación lo que hace es produce la combustión del tabaco. Bueno, pues nosotros ahí tenemos un humo que su combustión se ha producido a una temperatura más baja que el inhalado por el propio fumador. De hecho, la corriente secundaria y la corriente principal de los cigarrillos son iguales en composición cuantitativa y también son iguales en esa composición cualitativa, pero hay diferencias en algunas sustancias que están contenidas en uno y en otro. En el humo ambiental de tabaco hay sustancias carcinogénicas a las que el fumador activo, bueno, pues se expone de forma voluntaria y nosotros nos exponemos de forma involuntaria. Probablemente ninguno de nosotros nos gustaría exponernos a polonio 210, ni nos gustaría exponernos a benceno. Bueno, pues estas dos sustancias carcinogénicas están presentes en el humo de tabaco. Es cierto que las cantidades, bueno, no son altísimas, pero estamos expuestos a ellas. Un niño, bueno, pues un bebé, cuando lleva un chupete y se le cae al suelo, nosotros no lo cogemos del suelo sucio y se lo damos al niño. Bueno, hacemos así una serie de cosas, unas mejores que otras, antes de devolverle ese chupete al niño. En cambio, bueno, pues con el humo de tabaco nos sentimos totalmente libres a fumar enfrente de ese niño, al que estamos exponiendo pues a hidracina, arsénico, a níquel, a cromo, a cadmio, a plomo, a polonio 210. Bueno, pues entonces, en rigor, algo estamos haciendo mal cuando no sabemos comunicar esto. El humo de tabaco no es algo molesto, es molesto, pero contiene sustancias carcinógenas, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice, bueno, pues en este caso, la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer. ¿Cuántas sustancias tiene? Pues tiene más de 4.000 sustancias. Entonces, es una mezcla muy, muy compleja, que es cierto, y siempre nos lo preguntan, claro, pero es que esto se diluye en el aire. Sí, se diluye en el aire, pero muchas veces son muchas personas fumando, muchas veces estamos en sitios que están ventilados de una forma muy pobre, y muchas veces, aunque estemos en lugares abiertos, nosotros notamos el olor. En el año 1964, cuando se dice que el humo de tabaco es malo para la salud, lo que viene a continuación es que nos dicen que no hay nivel seguro de exposición. Por lo tanto, bueno, pues estar expuesto en lugares abiertos será menos perjudicial, pero sigue siendo perjudicial para la salud. Y después aquí tenemos el humo residual de tabaco. Bueno, pues el humo residual de tabaco es un concepto nuevo que ha aparecido, bueno, pues en los últimos años. Es ese humo envejecido, ese third hand smoke, humo de tercera mano, que de lo que nos habla es de ese humo de tabaco que llega un momento que cae sobre superficies y lo que hace es se mantiene en esas superficies, que puede volver a ser otra vez recirculado por el aire, pero que al caer en superficies, pues un contacto mano-boca puede hacer que ese humo vuelva otra vez o llegue al cuerpo de personas, bueno, tanto fumadoras como no fumadoras.
químicas. Entonces, en este humo residual de tabaco, humo de tercera mano, incluso su estudio, lo que ha permitido es encontrar sustancias que no están presentes en el humo de tabaco, nitrosaminas que no están presentes y que se producen por reacciones químicas en el momento, bueno, pues que se colocan sobre determinadas superficies. Coexiste con el humo ambiental de tabaco y por eso el estudio del humo residual va a ser tan complicado como lo es el estudio de la exposición al humo de segunda mano o al humo ambiental de tabaco. Pensad que muchas veces desgranarlo del consumo activo y en este caso desgranarlo del humo de segunda mano va a ser muy, muy complicado. Entonces, en todo esto, bueno, pues hay mucha gente que lo que dice es que lo interesante es trabajar con la exposición total al humo de tabaco. Casi te da lo mismo que sea de segunda mano que sea de tercera mano. O sea, tú lo que tienes que valorar es qué pasa con la población que se expone a ese carcinógeno que está presente o en el aire o en las superficies. Cuando nosotros pensamos en los efectos para la salud, algo que os fui contando en las diapositivas anteriores, lo que tenemos que tener claro es esto. Yo os decía antes que solamente os voy a hablar de esa evidencia causal, de algo causa algo. Bueno, pues aquí hay diferentes niveles de evidencia que van desde un nivel alto, que es en lo que nos vamos a centrar ahora, hasta un nivel muy bajo, que no vamos a valorar. El nivel alto lo que nos dice es que, aunque se investigue más, poco más se va a aportar. Lo que se sabe, ya se sabe, e investigaciones a mayores no van a hacer cambiar lo que nosotros pensamos. Luego aquí está este nivel moderado. Aquí hablaremos de algunas relaciones causales entre exposición a humo ambiental de tabaco y efectos para la salud que ahora mismo están con un nivel moderado en el establecimiento de relaciones causales. Bueno, pues diferentes estudios que puedan aparecer pueden modificar lo que nosotros hemos visto en estudios previos. Yo os digo, bajo y muy bajo, esto no lo vamos a tener en cuenta. ¿Qué hace el humo ambiental de tabaco en nuestro cuerpo? Bueno, pues aquí tenéis a la izquierda lo que hacen los niños y a la derecha lo que hacen los adultos. Veis que en negro, o sea, aparecen el establecimiento de esas relaciones causales, ese nivel alto de evidencia causal. En los niños, la exposición a humo ambiental de tabaco produce enfermedad en el oído medio, produce síntomas respiratorios como la deficiencia pulmonar, produce síndrome de muerte súbita del lactante y está asociado también con las enfermedades de las vías respiratorias inferiores. En los adultos, la exposición a humo ambiental de tabaco produce irritación nasal, produce cardiopatía coronaria, produce cáncer de pulmón y produce efectos en el aparato reproductor de la mujer y puede producir que produce que los hijos de madres fumadoras nazcan con menos peso que los hijos de madres no fumadoras. Los indicios de causalidad, bueno, pues los indicios de causalidad en niños se sigue trabajando en el establecimiento de qué es lo que pasa en relación con los tumores de cerebro. Hasta ahora la evidencia es moderada, no se sabe, no se puede concluir a ciencia cierta de que la exposición a humo ambiental de tabaco aumenta el riesgo de tumores de cerebro, de linfomas, de asma o de leucemia en los niños. Y en los adultos de enfermedad cerebrovascular, de cáncer de senos nasales, de cáncer de mama, de aterosclerosis, de EPOC, de síntomas respiratorios crónicos, de asma, de deficiencia pulmonar o de parto prematuro. Estas son las relaciones causales que están ahora mismo en estudio y sobre las que cada vez hay más evidencia causal, sobre todo en los adultos, en las enfermedades cerebrovasculares y en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la EPOC. Cáncer. Cuando nosotros hablamos del cáncer, lo que sabemos y lo que tenemos muy claro es que el humo ambiental de tabaco desde el año 1992 está clasificado como carcinogénico por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, por la EPA, y que en el año 2004 la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, la IARC, ya lo definió como carcinógeno para humanos. Bien, bueno, pues lo que deberíamos pensar, si hay alguien que trabaja en salud laboral, debería pensar en cómo se trabaja en la protección de la población frente a otros carcinógenos ambientales, como puede ser pues, el asbesto, y cómo se trabajó frente a la protección de la población trabajadora frente a un carcinógeno que se sabe que es carcinógeno para humanos desde el año 2004. El mecanismo carcinogénico de la exposición al humo ambiental de tabaco en el desarrollo del cáncer de pulmón está perfectamente establecido y esto es algo pues que es muy importante desde el punto de vista del establecimiento de las relaciones causales. Veis que hay muchos cánceres en los que la evidencia todavía es insuficiente. Hay algunos de ellos que no están incluso ni relacionados con el consumo activo de tabaco.
bueno, pues, y muchos de los que están relacionados con el consumo activo, no se ha encontrado todavía evidencia de relación causal con la exposición a humo ambiental de tabaco. ¿Se encontrará? Nosotros eso sí que no lo sabemos, pero sabemos que sí que se sigue avanzando en el estudio de estas relaciones causales. Pero como os decía anteriormente, lo que sí está demostrado es que la exposición a humo ambiental de tabaco causa cáncer de pulmón. Lo que sí hay que tener muy claro es que el principal factor de riesgo de cáncer de pulmón es el consumo de tabaco, y entonces es sobre lo que se debe incidir y es sobre lo que las autoridades sanitarias deberían ser totalmente tajantes. O sea, el consumo de tabaco produce cáncer de pulmón. El 90% de los casos de cáncer de pulmón que se producen no se hubiesen producido si esas personas no fumasen. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que no hace falta decir nada más. Evitando el tabaco se evita el cáncer de pulmón. Los otros factores de riesgo están presentes. Está presente el radón como factor de riesgo de cáncer de pulmón, está presente las exposiciones laborales e incluso la dieta, pero el principal factor de riesgo, como digo, es el consumo de tabaco. Pero es muy interesante ver que estar expuesto a humo ambiental de tabaco aumenta en un 20% el riesgo de padecer cáncer de pulmón. En esta figura a la izquierda lo que vemos es, bueno, es una figura de un metaanálisis. Nosotros, bueno, son datos que se metaanalizan, estudios diferentes que dicen, bueno, pues algo diferente, y se van a trabajar todos juntos para poder llegar bueno, pues a una medida, resumen, de cuál es el riesgo que supone la exposición, en este caso a humo de tabaco, en el cáncer de pulmón. Veis que abajo de todo aparece un 1,24, eso es el riesgo relativo. El exceso de riesgo que tiene una persona expuesta, no fumadora, de tener cáncer de pulmón es ese 1,24. Y aquí a la derecha, a mí es una figura que me gusta mucho, que lo que nos habla es del estudio de mujeres no fumadoras casadas con hombres fumadores, y cómo se ve que a medida que aumenta el número de cigarrillos que fuman sus maridos en su presencia, aumenta el riesgo que tienen estas mujeres de tener cáncer de pulmón, y cómo a medida que aumenta el tiempo que llevan casados, aumenta el riesgo de tener cáncer de pulmón. O sea, igual la conclusión es fácil. Si estás casada con un fumador, no dejes que fume enfrente de ti, o estate casada menos tiempo para que disminuya tu riesgo de cáncer de pulmón. Esto no se podría decir así, pero tened en cuenta esto: a medida que aumenta ese consumo de cigarrillos en presencia de una persona no fumadora, aumenta su riesgo de tener un cáncer de pulmón, y cuanto más tiempo estás con esa persona no fumadora, más aumenta tu riesgo. 1,24. La exposición en el trabajo, bueno, pues el riesgo asociado a la exposición en el trabajo todavía es un poquito superior, y estamos hablando de riesgos de 1,4. Una persona no fumadora que está expuesta en su trabajo al humo de tabaco tiene 1,4 veces más riesgo de tener cáncer de pulmón que una persona no fumadora. Veis que pasa el tiempo y estos riesgos se mantienen estables. La evidencia de asociación causal entre exposición a humo ambiental de tabaco y desarrollo de cáncer de pulmón está perfectísimamente establecida. Igual que está establecido los efectos que tiene, bueno, pues, en el descenso de la fertilidad, y está bajo estudio, bueno, pues el aborto espontáneo, el parto pretérmino, y lo que sí que también está establecido es el impacto que tiene en el síndrome de la muerte súbita del lactante. En este caso, los estudios que se hacen sobre mujeres embarazadas y sobre niños en los primeros meses de vida son estudios muy complejos, porque aquí es muy difícil desligar lo que es la exposición de ese niño en el periodo o sea, en el periodo durante el embarazo y en el periodo posterior al embarazo. Entonces, en este caso, nosotros lo que vemos con la muerte súbita del lactante es que la exposición de un niño al humo de tabaco, tanto antes de nacer como después del nacimiento, es el principal factor de riesgo en la muerte súbita del lactante después de controlar la posición al dormir. O sea, evitar esa posición de prono, el tabaco sería el siguiente factor de riesgo. Estudios muy complejos porque, bueno, la muerte súbita del lactante, bueno, pues no tiene causas conocidas, y el estudio del impacto que tiene la exposición ha sido muy complejo, pero realmente lo que sí que se sabe es que la exposición a humo ambiental de tabaco aumenta. Con diferentes metaanálisis se ha visto en 2 veces el riesgo de padecer muerte súbita del lactante. Por lo tanto, la protección de los niños, yo ya iría más allá del primer año de vida, la protección de los niños frente a este carcinógeno ambiental, que aún encima está asociado con la muerte súbita, debería ser fundamental. El efecto de la exposición en los niños se ha usado mucho en las campañas de concienciación en la disminución de la exposición a humo ambiental de tabaco.
Esta es la imagen que se utilizó en Estados Unidos, imagen que después utilizaron también en Brasil, en donde las políticas de control de tabaquismo han conseguido disminuir de una forma importantísima tanto la prevalencia de consumo como la exposición a humo ambiental de tabaco. Él tiene los ojos de su papá, pero tiene los pulmones de su mamá. Bueno, pues es esos riesgos que intentamos evitar en los niños de otras cosas y que una madre, bueno, pues igual no es consciente de lo que les está haciendo. Hace años la Asociación Española contra el Cáncer utilizó esta imágenes para mí que son valiosísimas, en donde nos recuerdan que el 40% de los niños en España están expuestos al humo ambiental de tabaco. Lo comentabais antes, en las puertas de los colegios. Bueno, a mí es que me parece aberrante ver a todos esos padres que están preocupadísimos porque el niño se cayó en el patio, porque no sé qué, están allí todos fumando y salen los niños por ese túnel de humo que a nadie parece preocuparle ni lo más mínimo. Bueno, y a veces hasta son los profesores también los que salen fumando allí donde está saliendo sus alumnos, que claro, que ven que es normal fumar, porque claro, encima de fumar sus padres también fuman sus profesores. Los efectos para la salud cardiovasculares. Bueno, el consumo de tabaco, la exposición a humo ambiental de tabaco está relacionado con la cardiopatía isquémica. De hecho, estar expuesto a humo ambiental de tabaco aumenta el riesgo de tener cardiopatía isquémica. Aunque, bueno, pues para nosotros las enfermedades cardiovasculares son fundamentales, tanto en el estudio del consumo, del impacto que tiene el consumo como el que tiene la exposición, aunque esa multicausalidad de estas enfermedades, bueno, pues a veces dificulta mucho la realización de estos estudios. Pensad que las enfermedades cardiovasculares, la dieta, el ejercicio, los perfiles lipídicos, el impacto que tienen es muy importante, pero no nos debemos olvidar, el tabaco es uno de los factores más importantes en el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares y la exposición a humo ambiental de tabaco aumenta el riesgo de tener una cardiopatía isquémica y aumenta el riesgo de muerte por cardiopatía isquémica. Es una cosa curiosísima el impacto o más bien la relación que tiene la exposición a humo ambiental de tabaco con las enfermedades respiratorias. Cuando pensamos en el consumo de tabaco, está clarísimo que el tabaco produce EPOC, pero como os decía, bueno, pues hasta la fecha nosotros no podemos decir que el tabaco aumente la exposición a humo ambiental de tabaco aumente el riesgo de tener EPOC. Bueno, pues eso es una evidencia que hasta la fecha no está causalmente establecida. Cada vez se está avanzando más, cada vez hay más estudios que apuntan hacia esto, pero hasta la fecha no lo sabemos. Aún así, bueno, pues aún así la Organización Mundial de la Salud utiliza la salud respiratoria de una forma, bueno, pues también fantástica para decirnos que el tabaco no nos debería quitar la respiración. Veis que se está estudiando su impacto tanto en adultos sanos como en adultos con asma, como en niños y hasta la fecha, bueno, pues hablamos de esas molestias, del aumento de los síntomas respiratorios, pero no somos capaces de decir que la exposición a humo ambiental de tabaco produce asma. Pues porque hasta la fecha no hay evidencia de relación causal. ¿Qué es importante cuando hablamos de humo ambiental de tabaco? Os lo comentaban antes, para nosotros es fundamental hablar de las prevalencias, en este caso de las prevalencias de exposición. Antes os hablaba pues, de las prevalencias de consumo. Es cierto que la prevalencia de consumo de tabaco en España está disminuyendo. El impacto de las leyes no está claro, porque la prevalencia de consumo de tabaco en España está disminuyendo desde mediados de los años, bueno, pues yo diría casi desde principios de los años 90. Se ve que la tendencia claramente es descendente, especialmente en los hombres, que eran los que mantenían esa tendencia de consumo de tabaco alta. Las mujeres en esto somos caso aparte y son tendencias que están más o menos estabilizadas. Y de hecho hay muchas comunidades autónomas en las que la tendencia de consumo de tabaco en las mujeres está volviendo a aumentar. Bueno, pues no sabemos muy bien qué es lo que pasa, porque ahora esto ya no es la igualdad que buscábamos antes. Una mujer, la industria, bueno, pues tiraba mucho a los hombres fuman, bueno, pues si tú quieres ser como ellos debes fumar también. Bueno, pues ahora se ve que los hombres, bueno, pues su prevalencia de consumo disminuye y la de las mujeres, ya os digo, en algunas comunidades está volviendo a aumentar. ¿Qué pasa con la prevalencia de exposición a humo ambiental de tabaco? Valorar la prevalencia de exposición es muy complejo. En los estudios que os presentaban antes de cómo habían disminuido las partículas, cómo había disminuido la cotinina, o más bien la nicotina ambiental, aquí trabajamos con filtros, se medía la presencia de nicotina en el ambiente, se medía la presencia de partículas. Es cierto que todos estos indicadores son muy sensibles a los cambios en legislación.
Pero a nosotros lo que nos interesa a nivel poblacional es esto, es que nos dicen las encuestas, que nos dicen los biomarcadores. Realmente nos dicen que ha disminuido la prevalencia de exposición a humo ambiental de tabaco. Bien, en España tenemos nuestras encuestas nacionales de salud. Después, a nivel autonómico, también tenemos fuentes de datos propias. Las encuestas nacionales de salud nos dicen, tal y como os comentaban antes, que la prevalencia de exposición, lo veremos ahora, a humo ambiental de tabaco ha disminuido. No me voy a parar mucho en esto, pero si alguna vez tenéis un ratito, echadle un vistazo a las encuestas nacionales de salud que valoran la exposición a humo ambiental de tabaco. Nosotros tenemos encuestas desde el año 78, la del 78 no la podemos consultar, por eso siempre decimos que tenemos datos desde el 87, pero no fue hasta 2006 cuando empezamos a tener preguntas que nos permitieron valorar la prevalencia de exposición poblacional a humo ambiental de tabaco. 2006, 2009, 2011, 14, 17 y 20. 6 encuestas. Estas 6 encuestas fueron cambiando la forma en la que se preguntaba. Si a nosotros nos preguntan las cosas de forma diferente, la respuesta que vamos a dar es diferente. Y por lo tanto, muchas veces, o más bien, yo no sé quién es capaz de asegurar a ciencia cierta que la prevalencia de exposición disminuyó con los datos de la Encuesta Nacional de Salud, porque también cambió de una forma muy importante la forma en la que nos preguntaban. Nos preguntaban con cuántos fumadores convivíamos en casa y en las últimas encuestas nos preguntan por la frecuencia de exposición en lugares cerrados, sin diferenciar los tipos de lugares. Cambios en las formas de preguntar pueden producir cambios en las prevalencias observadas. Es cierto que la prevalencia ha disminuido. La prevalencia, bueno, pues se situaba en el año 2006 en el 60% aproximadamente en hombres y en el 45% en las mujeres. El 60% de los hombres estaban expuestos a humo ambiental, el 45% de las mujeres. Bueno, pues estas prevalencias fueron disminuyendo a medida que se fue aprobando la legislación, o no, porque en España no tenemos a nivel global datos previos a la ley de 2005. Ahora, bueno, pues desde 2014 nos encontramos con prevalencias del 15% en lugares cerrados, iguales en hombres que en mujeres. Bueno, a mi parecer, a mí me siguen pareciendo unas prevalencias altísimas, pero bueno, y que el último Eurobarómetro, el del año 22, lo que nos está diciendo es que España es el país europeo en donde más ha aumentado la prevalencia de exposición en los lugares de ocio cerrados, algo que, bueno, a mí me parece bastante preocupante. Las leyes se desgastan, las leyes deben ser actualizadas y nosotros, nuestra última ley, la tenéis aquí, es la ley del año 2010. ¿Fue disminuyendo? Sí, pero hay más por hacer. Esta figura que os enseño, bueno, pues es una figura de la que en Galicia nos sentimos muy orgullosos porque nosotros sí que tenemos datos del año 2005, en donde vemos que la bajada de la exposición global en la prevalencia de exposición al humo ambiental de tabaco fue espectacular. Partíamos de prevalencias que estaban en torno al 95%. El 95% de la población gallega de 16 años o más en el año 2005 decía que estaba expuesta al humo ambiental de tabaco. A medida que se fue legislando, vemos cómo las leyes de 2005 impactó sobre todo en la exposición en los lugares de trabajo, porque nosotros sí que lo tenemos diferenciado en función de los lugares de exposición, algo que debería ser importantísimo a nivel nacional, y cómo esta exposición después disminuyó de forma importante en los lugares de ocio cuando se aprobó la legislación del año 2010. Es cierto que hay mucha variabilidad en cuanto a la prevalencia de exposición en las diferentes comunidades autónomas. Os felicito, Asturias es la comunidad autónoma española en donde la prevalencia de exposición a humo ambiental de tabaco es más bajita y está por debajo de la media nacional, con prevalencias en hombres de exposición que pueden estar en torno al 2%. Entonces vosotros me diréis, a mí esa prevalencia me parece muy baja, a mí también me parece muy baja. Por eso yo creo que aquí está muy influida por la forma en la que se está preguntando. La prevalencia de exposición a humo ambiental de tabaco es muy alta en el mundo y es más alta en todos esos lugares en donde las legislaciones son incompletas. Ya casi para acabar, solamente os voy a hablar, pero unas pinceladas, sobre lo que para nosotros es un indicador importantísimo de qué supone la exposición a humo ambiental de tabaco en la salud. En este caso no es en la salud, sino que es en la pérdida de la salud, en la mortalidad. La exposición a humo ambiental de tabaco produce mortalidad y esta mortalidad fue disminuyendo en España a medida que fue pasando el tiempo. Pues en el año 2002 la exposición a humo ambiental de tabaco producía 1.228 muertes, en el año 2011 1.028 y en el año 2020, veis que ahí hay 3 números, nos quedaríamos con el del medio, ese 576, porque el 747 incluye la mortalidad atribuida a la exposición a humo ambiental de tabaco, incluyendo a los fumadores. Entonces, con esto que digo, que los fumadores también tienen riesgo de morirse, sí, claro, es que el riesgo de cáncer de pulmón en los fumadores que
están expuestos al humo ambiental de tabaco de otros fumadores aumenta. Poquito en comparación del que tienen, sí, pero aumenta. Por lo tanto, vamos a dejar datos que sean comparativos, que son el 1228, el 1028 y el 576. Entonces, bueno, esto sería un éxito. La mortalidad atribuida a la exposición a humo ambiental de tabaco ha disminuido en España. 576 muertes. Bueno, casi nada. Fijaos que si nosotros esto lo comparamos con las muertes atribuidas al consumo de tabaco, que están en torno a las 60.576, es nada. Pues por ejemplo, en Asturias el consumo de tabaco produce 1.500 muertes al año, 576 en toda España. Bueno, 576 son muchas muertes. ¿Por qué? Porque son totalmente evitables. Entonces, esta parte de mortalidad evitable es muy importante. Entonces, ¿por qué disminuyeron tanto? Bueno, pues disminuyeron tanto porque disminuyó la prevalencia de exposición, que es uno de los factores que utilizamos en el cálculo de las mortalidades atribuidas. Probablemente esta disminución no haya sido tan espectacular y el impacto no haya sido tan grande. ¿Os acordáis que antes os decía que no nos atrevemos a decir qué es lo que pasa con la exposición y la EPOC y con la exposición a humo ambiental de tabaco y la enfermedad cerebrovascular? La evidencia cada vez va más allá y dice que sí que hay esta relación. Si nosotros tuviésemos en cuenta que el humo ambiental de tabaco produce EPOC o produce enfermedad cerebrovascular, ya no estaríamos hablando de esas 700 muertes, sino que ya estaríamos hablando de 2.200 muertes en España, que esto es un número que realmente es muy importante, sobre todo por esa capacidad que tendríamos para evitar la exposición de las poblaciones. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues hacia dónde vamos es hacia avanzar en esto. Recordad el año 2005, cuando bueno, pues, salían con esto de guetos no, dejándose elegir libremente si en nuestro establecimiento se puede fumar o no, una legislación que realmente fue un hito para la salud pública española. Una legislación que, bueno, que se dijo que era valiente. Yo creo que las medidas de salud pública nunca son valientes, son necesarias, porque una persona que trabaja en protección de la salud de la población no toma una decisión valiente. O sea, lo que tiene que tomar es una decisión que realmente vaya a favor de esa protección poblacional de la salud. Después llegamos a esta ley de 2010, no se podía ya fumar en la hostelería, por favor. Los hosteleros pedían al Ministerio que sí que se pudiese fumar. No voy a entrar en esto porque bueno, no era objeto ni objetivo de lo que yo os tenía que contar, pero sí revisáis cuál fue el impacto económico en el sector hostelero de estas leyes de control de tabaquismo, no tuvo impacto. De hecho, se vio que incluso tuvo un impacto positivo, porque no nos podemos olvidar, somos más los no fumadores que los fumadores. Entonces, bueno, pues este impacto económico no se vio. ¿Qué necesitamos? Necesitamos avanzar en legislación. Y necesitamos esto, necesitamos que, como se decía antes, que no separemos estas nuevas formas de consumo, que no separemos el tabaco ni la exposición ambiental, que trabajemos de una forma holística con todo y que bueno, pues es nuestra responsabilidad esta protección de la población frente al humo ambiental de tabaco, frente al consumo de tabaco, frente a las nuevas formas de tabaco y que al final es esto. Nosotros tenemos una nueva generación de jóvenes que sí, que disminuyó, sí, estudios dicen que la prevalencia de consumo de cigarrillos disminuyó entre los jóvenes, pero entonces yo os voy a hacer una pregunta. ¿A cuántos de estos jóvenes veis ahora vapeando? A muchos. Entonces esa va a ser nuestra nueva generación de adictos, que al final se acaben pasando al consumo de tabaco y que este problema que nosotros pensábamos que estábamos controlando, aunque fuese un poquito desde una perspectiva de salud pública, realmente no lo estamos controlando, porque estamos dejando que las compañías tabaqueras vuelvan a entrar por otro sitio y bueno, y estén trabajando bueno, pues en los cigarrillos electrónicos para que generemos esta nueva generación de adictos. Me quedo con esto, que creo que fue el lema en Asturias algún año, pues no sé si fue hace 2, 3, 4, 5 años, del Día Mundial sin Tabaco. No acepto ser fumador pasivo y de hecho no deberíamos aceptar ser fumadores pasivos. Y yo soy de las que pienso que es bueno decir que no se debe fumar en las playas. Lo valiente es decir que no se puede fumar en las playas y lo valiente es decir que no se puede fumar en las terrazas, como sucedió durante la pandemia. No es un acto valiente, es un acto responsable, la protección de la salud de las poblaciones a las que representas. Y yo tampoco, bueno, pues yo realmente, a mí no me gusta ser fumadora pasiva ni fumadora involuntaria. Y muchísimas gracias. Tenemos 5 o 10 minutos para hacer unas preguntas. No sé si alguien quiere empezar, si no... a mí sí que me viene una duda y es con el, no sé si llamarlo humo, el humo ambiental de los vapers. ¿Tenemos algo estudiado? ¿Hay alguna evidencia científica? ¿Hay algo, se está trabajando en algo para saber
en qué modo perjudica a las personas que rodean y, bueno. La evidencia no es clara. Pensad que estamos hablando de un producto que es un producto nuevo, que no se sabe ni el impacto que tiene en la salud, sí, se sabe su composición. Pues en su composición hay sustancias cancerígenas, en su composición, bueno, pues hay contaminantes, hay tóxicos, hay irritantes pulmonares, pero no se sabe el efecto que tienen los vapes en la salud. Entonces, bueno, yo aquí lo que pediría es ese principio de precaución. No sabes qué es lo que pasa, por lo tanto, o sea, tú lo que no puedes decir es que son inocuos para la salud y de hecho, hombre, a mí yo jamás diría que son inocuos, que son menos peligrosos que el tabaco. Es que claro, el tabaco es muy peligroso. Entonces, esa terapia de reducción de daños, ¿será cierta? Claro, es que eso es casi como una bola en la que tú deberías adivinar el futuro. Yo no me atrevo a decir que son menos peligrosos que el tabaco. Claro, eso el tiempo lo dirá. Y que sirven para una terapia de reducción de daños, que es mejor, como hacen los británicos, decirles a las mujeres embarazadas que fumen vapes, que fumen tabaco. Bueno, se sabe que el tabaco es muy malo, entonces tú le dices, bueno, te doy esto que no sé si va a ser igual de malo, entonces, bueno, pues vamos a lanzar así esta moneda al aire, y si es menos malo, pues lo hice bien, si es igual de malo, igual de mal y vas a estar. No se sabe, yo no sé si la industria sabe lo que tiene y sabe lo que hace, que eso sería algo, pues, sería algo muy interesante. Nosotros que estamos trabajando un poquito con los cigarrillos electrónicos, sobre todo en el tema de los conflictos de intereses, los conflictos de intereses son muy importantes y de hecho las personas que están trabajando en decir que, bueno, muchos de los trabajos que se publican que dicen que es menos peligroso, se ve como hay influencia de la empresa privada por atrás. Entonces, bueno, pues saber qué es lo que hacen o qué es lo que tienen, bueno, pues será cuestión de tiempo. Yo siempre me inclinaría a ese principio de precaución. No sabes lo que es, entonces, bueno, no le digas, deja el tabaco y pásate al vape. No, no, o sea, lo que le tienes que decir es no fumes. No te puedo contestar y decirte que es mejor no, porque yo realmente no lo sé, no lo sé. ¿Que va a ser igual de malo? Pues todo el mundo dice que probablemente no. Yo es que, claro, no se sabe. ¿Qué va a hacer en la salud? Pues no se sabe. Ya hay estudios en los que se ve que hay evidencia de que producen daño pulmonar. Entonces, ¿por qué esa evidencia no va a ir a más? ¿O no? Principio de precaución. Lo mejor es no fumar y lo mejor es no estar expuesto al humo de tabaco. Perdona, ¿y por qué se vende un producto sin saber exactamente qué es? ¿Por qué se permite? Eso yo ya no te lo puedo contestar. Yo eso no te lo puedo contestar, porque claro, ahí también me podrías preguntar, ¿y por qué se vende un producto que sabes que mata a tu población? Entonces, claro, ahí ya entraríamos en algo pues muy, muy complejo. Los intereses que hay detrás o la libertad, porque muchas veces de lo que se habla es de esa libertad de elección en la que te dicen que tú no puedes elegir qué es lo que yo puedo hacer, yo me puedo morir por lo que me dé la gana. Entonces, sí, pero sí, no se debería permitir vender algo que sabes que puede tener o que no puede tener un efecto en la salud de tus poblaciones, pero lo que te digo, estamos vendiendo cosas que sabemos que hacen daño a nuestras poblaciones. Por lo tanto, es una pregunta muy interesante y yo creo que la respuesta es tan compleja como interesante es tu pregunta. Y mi respuesta es, yo no lo sé, no sé cómo se puede permitir vender algo que no sabes qué es lo que puede hacer. Y no sé cómo se puede permitir eso, que le regalen a una niña, lo que decían antes, en una comunión, o sea, es que eso yo creo que no entra en cabeza humana. O que se pueda vender en esas máquinas de 24 horas, o que se puedan tener vapes con forma de Bob Esponja. Claro, es que así no tienen forma de cigarrillos, entonces así se la puedes colar al que está legislando. Y bueno, muchas veces dices, se la pueden colar o realmente dejan que se la cuelen, o quieren que se la cuelen. Entonces, eso es dificilísimo, pero sería muy interesante. Gracias, Mónica, por la presentación. A mí me surge una duda sobre qué podemos hacer desde los espacios en los que se trabaja en prevención de adicciones
si contamos con escasos recursos, tanto técnicos, etcétera, y tenemos que priorizar el tipo de intervenciones que hagamos. Porque después de oírte empezamos a pensar, vale, pues podríamos trabajar muchísimo el tema del humo ambiental en el hogar, hacer proyectos dirigidos a este tema, bueno, se nos ocurren seguro diferentes maneras de enfocar esto. Sin embargo, está también el tema de alcohol, que es otro problema de salud pública de primer orden en población joven también. Está también las apuestas, está como las apuestas online, quiero decir, en población adolescente, está la utilización o el riesgo o no de Internet, etc. Quiero decir, hay tantos frentes abiertos que cuál decidimos, porque tampoco hay una línea desde el Plan Nacional que te diga esta es la prioridad de trabajo. Te ofrece diferentes espacios en los que trabajar de manera preventiva estaría bien. Y no lo sé, solamente me surge la duda de tenemos que decidir a todos, seguramente desde los planes y desde otros espacios no tenemos recursos para trabajar proyectos preventivos en todas las áreas. ¿Cuál es el criterio? ¿Únicamente los datos de salud pública? Fíjate, a mí, y te lo digo con todo el cariño, a mí, las personas que trabajáis en prevención primaria, a mí es que me merecéis todo el respeto del mundo, sobre todo por la cantidad de recursos que tenéis, porque es como la pariente pobre de la prevención. Nos gusta mucho más diagnosticar una enfermedad en estadios tempranos y nos gastamos muchísimo dinero en eso. Nos gusta muchísimo más gastar dinero en tratamientos una vez que la enfermedad aparece, pero dedicamos muy poquitos recursos a esa prevención primaria. Y yo lo entiendo, lo que dices desde los jóvenes, porque el alcohol es un factor de riesgo importantísimo. Después está, bueno, pues todo el uso de Internet, y después, al final, lo que veis, y vosotros lo veréis, es que todos estos factores de riesgo están ligados entre ellos. ¿Y qué consigues? O sea, ¿y cómo lo puedes hacer? Ojalá que lo supiésemos, porque entonces sería un abordaje mucho más fácil. Yo pienso que educar, y como decíais antes, educar en que estar expuesto a un ambiental de tabaco o fumar te va a producir enfermedad a un chico de 13 años, 14 años, 15 años, bueno, pues igual dice poco, igual realmente lo que hay que hacer es unirse a ellos en las cosas que hacen, igual lo que hay que decirles es, mira, todas estas Instagramers y todas estas de las series estas que veis de Netflix, realmente toda esta gente no fuma. O sea, y lo que están haciendo es les están pagando para que fumes tú y para que les puedan pagar a ellos y para que otros tengan recursos. Igual es unirte pues a esa gente y que sea esa gente las que realmente les explique cómo funcionan las cosas. Yo siempre cuento que una vez en una fuente de información, una revista de cotilleos de estas, no me acuerdo en qué revista era en una que le hacían una entrevista a la protagonista de Sexo en Nueva York, Sarah Jessica Parker. Entonces esta chica en esa serie fumaba muchísimo, muchísimo. Y ella lo que decía es que a ella le tenían que hacer cigarrillos de lechuga, porque claro, que ella, que ni de broma, que es que le parecía asqueroso y que encima que olía fatal. Pero claro, que a ella era un patrocinador de esa serie. Bueno, pues eso a nivel social ayudó muchísimo, porque a ti te están diciendo que una imagen que tú quieres copiar de una persona monísima, independiente y todo lo que quieras, y que te dice que está fumando, realmente está fumando porque le dan dinero y lo que quieren conseguir es que fumen otros que no son ni igual de monísimos ni que tienen esos pisos tan bonitos. Entonces es enseñarles que lo que les están contando que no es cierto. O sea, que en rigor los engañan. Y tú me dices que si priorizaréis tabaco sobre alcohol, sobre... Eso es complejísimo, es muy complejo. Realmente, claro, yo te diría que a mí la problemática del tabaco me parece tremenda, porque es una problemática que se va a mantener durante muchos años. Todo lo que es el binge drinking, que pensamos que está en edades más jóvenes, claro, pero es que es un problema también importantísimo. Y priorizarlos, yo creo que desde los servicios de prevención, yo supongo que os debe ser muy difícil. Igual lo que hay que pedir es más dinero para poder trabajar en estas campañas preventivas y no tener que priorizar los factores de riesgo, porque es como si yo te digo, en un hospital, ¿qué vas a priorizar? ¿El servicio de neumología o el servicio de oncología o el servicio de cardiología? Y tú me dices,
Hombre, no, tendremos que trabajar con todos. Entonces yo te diré, bueno, pues si tienes que trabajar en tabaco, en alcohol y en adicciones sin sustancia, hombre, pues no tienes que priorizarlos. Si son factores de riesgo para la salud, tendrás que trabajar con los tres, igual que trabajas con las consecuencias que tiene la exposición a diferentes factores en la salud de las poblaciones y no priorizas la asistencia sanitaria. Por lo tanto, no deberías priorizar las medidas de prevención. ¿Y por qué pasa todo? Bueno, pues por más recursos para trabajar en prevención. Y si tú trabajas bien en prevención con recursos, entonces lo que vas a conseguir es abaratar los costes que vas a tener después a nivel sanitario. Y de hecho, hay muchos estudios que, por ejemplo, en el caso del tabaco, creo que en el caso del alcohol también, bueno, que lo del alcohol aún es más complicado, sobre todo en sociedades como las nuestras, que el alcohol, bueno, pues hasta se ve como que previene de la enfermedad cardiovascular. Bueno, cosas que, bueno, yo creo que son inaceptables desde el punto de vista de salud pública. En los estudios que hay sobre tabaco se ve que lo que se paga por los impuestos de ese tabaco, las personas que fuman, eso no llega para pagar lo que después le cuestan al sistema sanitario. Entonces, el sistema sanitario en lo que debería trabajar no es en curarlos, o en intentar curarlos, porque muchas veces ya no los va a curar, sino que lo que va a hacer es prolongarles una vida en una calidad pésima, sino lo que debería evitar es que esas personas bueno, pues entren dentro de ese factor de riesgo o adquieran ese factor de riesgo para su salud. Por favor. Recientemente, en abril, la Asociación contra el Cáncer hizo un congreso de tabaco. Y un dato que se dio allí, para completar lo que tú has dicho, es que lo que recauda España por impuestos del tabaco, no digo cifras gordas, eran 9.000 millones de euros. Y lo que nos cuesta el gasto sanitario de toda la patología asociada con tabaco, multiplícalo por 3, 27.000 millones de euros. Sí. Ya veis qué rentable nos resulta este negocio. Sí. Sí, y sobre todo cuando oyes, muchas gracias por la puntualización, y sobre todo cuando oyes claro, pero es que te ahorras dinero en pensiones y dices tú, madre mía, qué forma de pensar tan brutal, o sea, me ahorro dinero en pensiones. Sí, pero es así, pues sí, lo multiplica por 3. O sea, realmente el negocio, si lo veis así al Estado, tampoco le sale a cuenta, pero bueno. Buenos días. Yo sí quisiera comentar que yo creo que la batalla de la prevención para mí es una batalla perdida a nivel político, porque cualquier enfermedad prevenida es una enfermedad que no se va a ver. Y lo que quieren los políticos, a mayoría de los casos, es poner medios encima de la mesa, no para prevenir, sino para curar. Entonces, ahora, por ejemplo, tenemos un debate encima de la mesa que es acerca del cribado del cáncer de pulmón. Esto cuesta a toda España 3.600 millones de euros anualmente, que es una cifra, por ejemplo, equivalente a todo el presupuesto de sanidad de Galicia, y que es una auténtica barbaridad, dedicado a diagnosticar precozmente una única enfermedad. Si pusiese todo este dinero en prevenir y en evitar el consumo de tabaco, otro gallo nos cantaría, porque evitaríamos toda la cardiovascular, respiratoria, 12 o 13 tumores, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que a los que hacemos salud pública se nos escucha poco. Se escucha mucho más a los profesionales sanitarios que están promoviendo esta campaña de cribado. Esto es un ejemplo muy pequeño. Y yo tendría claro hacia dónde intervenir. Intervendría hacia el tabaquismo activo, que, como han dicho, causa 60.000 muertos al año en este país. Bueno, vamos a tener que ir pasando a la última intervención, que es una mesa redonda. Así que, Mónica, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.